Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de nuestro curso de Constitución Política. Para este momento vamos a hablar acerca de lo que es el derecho constitucional. Para ello, pues vamos a tocar tres aspectos fundamentales, como son en primer lugar, qué es en sí el derecho constitucional, tratar de llegar a una definición más o menos aproximada. También vamos a hablar de cuál es el objeto del derecho constitucional y también vamos a hablar de una parte o contexto histórico sobre el origen y desarrollo del derecho constitucional. Entonces comenzamos con la primera parte acerca de qué es el derecho constitucional, en donde pues básicamente indicar que el derecho constitucional constituye la principal rama del derecho público, ¿sí? Dentro del derecho público, recordemos que pues hace referencia a todo aquello en donde tiene relación, no existe un interés o al menos una de las dos partes es el Estado o una de las entidades de derecho público. Entonces, dentro de este esquema, pues encontramos que efectivamente el derecho constitucional ocupa una posición central. De hecho, pues es efectivamente la principal rama del derecho público. La razón de ello es que al derecho constitucional le corresponde lo que es el estudio de la constitución del Estado. Entonces, ya vamos a hablar acerca de qué es una constitución y todo eso, pero pues precisamente el derecho constitucional se encarga de estudiar, de analizar, de comprender eh, toda la estructura general del Estado. Asimismo, vamos a indicar que a esa normatividad, o sea, la constitución política, debe remitirse el resto de la normatividad. O sea, cuando veamos las diferentes normas de derecho administrativo, de derecho, por ejemplo, de derecho migratorio, incluso, por ejemplo, derecho tributario, derecho agrario, la propiedad intelectual, la propiedad en general, o sea, todos estos diferentes aspectos, todos estos diferentes áreas del conocimiento, áreas jurídicas del conocimiento, pues digamos que tienen que siempre que remitirse a la Constitución. Entonces, es el cuerpo normativo más importante y más especial. Efectivamente, también el derecho constitucional rige las relaciones entre los diferentes sujetos, pero especialmente cuando alguno de esos sujetos es el Estado, piensa que actúa directamente el Estado o a través de alguno de sus diferentes órganos. Porque lo que se busca es organizar políticamente una sociedad. Entonces, vamos a verlo como más en detalle. Pero digamos que en la Constitución se establece la estructura general, esa organización misma del Estado, cómo se encuentra conformado, cuáles son los diferentes entes, cómo interactúa un ente con el otro. Entonces, me adelanto un poco, pero pues para ir citando algún ejemplo. El, Establece, por ejemplo, en el caso colombiano, cuáles son las principales ramas del poder público, y que la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, los entes de control y la organización electoral. Pues, si bien es cierto, establece las principales ramas, cuál es la función de cada una de ellas, también establece la forma en que éstas deberían o deben interactuar. Entonces, establece todos los principios, todos los derroteros bajo los cuales se debe ceñir el Estado. Y fíjense que hablo de derroteros, o sea, como el camino, el sendero, ¿sí? Que se debe seguir, como una especie de GPS de lo que es el Estado, de la manera en la cual se encuentra conformado el Estado. Si bien es cierto, la normatividad constitucional, por esencia, por naturaleza, tiene una connotación muy fuerte desde lo jurídico, ¿sí? Porque finalmente es una norma, finalmente es una ley de superior categoría. Digamos que los efectos de estas disposiciones, de estas normas, tienen unos efectos políticos. Como les he indicado, y quiero en esto ser muy reiterativo, muy enfático, el derecho constitucional se ocupa de la organización y del funcionamiento mismo del Estado. O sea, cómo se encuentra estructurado. Si miramos como las partes de un motor, eh, pues un motor está compuesto por engranajes, está compuesto por, bueno, también por transmisión,
Entonces se establece esa estructura general y cómo debe funcionar adecuadamente esa estructura. Es lo que obviamente no vamos a, o sea, no establece todo el desarrollo, todo el camino, no entra al detalle, no entra al fundamento, o sea, a la minucia como tal, sino que precisamente establece como lo macro, lo grande, las bases y los fundamentos de la estructura del Estado. Eh, Quiero nuevamente retomar un punto que había abordado hace un momento y con el cual se comenzó la explicación, y es que precisamente todas las demás, así como, bueno, todas las, digamos que el derecho administrativo, el derecho ambiental, el derecho disciplinario, ¿sí? Todas las diferentes áreas del derecho público, digamos que todas ellas nacen o parten precisamente de lo que es el derecho constitucional, en donde el derecho constitucional ocupa una posición central frente a las demás áreas del derecho. Si quisiéramos llegar o tratar de establecer una definición misma del derecho constitucional, digamos que podemos indicar que es la rama del derecho público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución. Primer punto. La situación, posición o ubicación del individuo frente al poder del Estado, es decir, en qué posición, cómo se ubica, si es una relación subordinada o es una posición de dominio, ¿sí? O si lo trata como si fuese un igual. Entonces, la estructura del Estado, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder, claro, los aspectos fundamentales de esa organización y cuáles son las instituciones políticas que constituyen el soporte, la esencia misma del Estado. Digamos que repito la definición, rama del derecho público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida vital. Esa sería más o menos repito, una definición de lo que es el derecho constitucional, ¿sí? O sea, definición de qué es lo que estudia, cuál es, cómo se enmarca. En cuanto al contenido mismo del derecho, qué pena si estoy siendo reiterativo, pero pues digamos que esa es precisamente, o sea, mucho más bien el objeto de tanta reiteración es que el mensaje quede claro. Puede que lo diga de diferentes maneras o lo repita en sí mismo, pero pues es que quiero que quede muy claro. El contenido del derecho constitucional, la estructura del Estado, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento del poder en sus aspectos fundamentales, esenciales, y las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida estatal. Son como los principales ítems, los principales aspectos bajo los cuales, o en torno a los cuales gira el derecho constitucional. Hay diferentes definiciones, más bien. Muchos tratadistas, muchos juristas, pues también han tratado o han buscado darle una definición, al igual que cuando hablamos de la definición del derecho, pues acá encontramos que en cuanto a la definición del derecho constitucional, pues también hay muchas o hay diversas posiciones. Estamos hablando del derecho constitucional en general, no del colombiano, ¿sí? Ya que precisamente recordemos que venimos de lo general a lo particular. Estamos tratando de hablar lo que es el derecho constitucional, qué es el Estado, cuáles son los fundamentos, no, los elementos del Estado. Y una vez tengamos claro eso, ahora luego sí entraremos a mirar la manera en la cual nuestra constitución política, la colombiana, desarrolla cada uno de esos diferentes ítems. Una definición importante o una definición que, así, al gusto del consumidor, una que me gusta mucho, es de Pablo Lucas Verdú, el cual nos indica que el derecho constitucional es la rama del derecho público interno que estudia las normas e instituciones relativas a la organización y ejercicio del poder público
a los derechos y libertades básicos del individuo y de sus grupos en una estructura social. Esta definición me gusta, me parece muy ajustada, me parece muy adaptada, muy completa. Y muy completa no necesariamente significa que sea una definición muy extensa, sino que puede ser, o sea, va al grano, a lo esencial, a lo concreto. Nos indica, es la rama del derecho público. Ya les había dicho, derecho público, no es derecho privado, sino derecho público. Pero habla derecho público interno, o sea, porque es de cada país, de cada estado. ¿Sí? La rama del derecho público interno que estudia las normas e instituciones relativas a la organización, funcionamiento, ejercicio del poder del Estado y también a los derechos y libertades básicos del individuo y los diferentes grupos en una estructura social. O sea, cómo se interactúa entre individuos, cómo se interactúa entre un individuo y una organización social, cómo se interactúa entre un individuo y el Estado, o sea, cómo todas estas diferentes organizaciones pueden interactuar entre sí. Esas son piensa que sí, digamos, que comprende diferentes aspectos, comprende muchos temas importantes, todo eso está recogido en esa definición de Pablo Lucas Verdú. Siguiendo con el itinerario, hacemos referencia a lo que es el objeto del derecho constitucional. Mm, Hablamos acá del encuadramiento tanto de fenómenos políticos como de fenómenos jurídicos. Les indicaba yo hace un momento que definitivamente la constitución política pues es una norma, o las constituciones son normas. Y entonces pues al ser normas pues estamos hablando de un fenómeno jurídico, pero que tenía connotaciones o efectos o implicaciones en lo político. En cuanto a lo político, podemos indicar que se implica un reconocimiento total del hombre por el mismo hecho de ser hombre, la determinación de qué es lo bueno y lo malo para una sociedad, no para determinado grupo, no para determinada religión, no para determinada etnia, sino en general, sabemos que un aspecto muy, muy general. Eh, Precisamente la determinación de lo que es bueno para el hombre, para la sociedad. Y dentro de esos fenómenos políticos que analiza el derecho constitucional, pues está también la manera en la cual se interactúa entre los gobernantes y los gobernados, es decir, entre el poder central y cada uno de los individuos, cada una de las personas naturales o jurídicas que hacen parte de ese Estado. Mm, En cuanto a ello, pues definitivamente vamos a indicar que en la medida que se reconoce al hombre, que se reconoce a la persona por el simple hecho de ser persona, vamos a encontrar también que el derecho constitucional puede ser mirado como una técnica de libertad, o sea, en donde establece cuáles son las libertades, los derechos, las facultades del ciudadano. Bueno, no son del ciudadano, porque digamos en nuestro contexto colombiano se considera que ciudadano solamente es la persona mayor de 18 años, pero pues no por el hecho significa mucho. En general, los derechos de los cuales gozan todas las personas. También el derecho constitucional es una técnica de autoridad, o sea, porque precisamente es el Estado quien regula la manera en que se interactúa entre el gobierno central y los representados. Y pues esas relaciones pues no pueden ser arbitrarias, no pueden ser intransigentes, sino que pues o no pueden ser a libre albedrío que cada cual haga lo que quiera, lo cual sería pues casi una anarquía, sino que precisamente lo que se busca es establecer cuáles, cuáles, cuáles son los diferentes mecanismos que se pueden utilizar para que las personas y el gobierno o el Estado puedan interactuar adecuada y fluidamente. Entonces, de una u otra manera, encontramos que el derecho constitucional es tanto técnicas de libertad como técnicas de autoridad. A veces suena medio incoherente, como así que libertad y autoridad. Claro, eh, yo en clase siempre, más que acá obviamente ya no nos es posible, pero siempre pongo, digamos, un ejemplo. Claro, cada persona, por ejemplo, cuando está bailando,
pues es libre de bailar de la forma en que lo desee. Eh, no todos bailamos exactamente igual la misma canción. Y pues uno es libre de moverse, o sea, es libre de moverse de la forma en que mejor sienta la música, en que finalmente el baile también es una expresión misma del sentimiento, lo que le inspira, lo que le produce a la persona la melodía, la letra. Y pues sí, bailando uno se puede mover de la manera en que quiera. Sí, sí y no. Claro, puede moverse de la forma en que quiera, siempre y cuando con sus movimientos no golpee a las personas que se encuentran a su alrededor. Si está absolutamente solo, pues puede hacer lo que le venga en gana, pero pues si estamos en un recinto o en un ambiente medianamente cerrado, pues digamos que va a ser complejo que comience a hacer maromas, a hacer piruetas o a hacer movimientos bruscos, porque obviamente puede eh, golpear, lesionar, lastimar a una persona que se encuentre cerca. Es como también la libertad que tiene una persona de lanzar de lanzar un manotón. Claro, uno puede hacer este movimiento. Acá yo estoy solo, pues no hay ningún problema. ¿Hasta dónde termina esta libertad que tengo de movimiento? Pues donde empieza la nariz de la persona que tengo cerca. Entonces fíjense cómo, o sea, yo puedo hacer lo que quiera. No, o sea, yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no lastime a alguien más. Me puedo mover de la forma en que quiera, siempre y cuando no lastime a nadie más. Entonces, el derecho constitucional es eso. O sea, nos indica qué tanto podemos, o sea, que nos garantiza que nos podamos mover, ¿sí? Tenemos el derecho a movernos libremente, ¿sí? Pero también nos establece límites para garantizar una armonía básica entre la sociedad. Somos seres, o sea, los seres humanos somos seres sociales. Finalmente, nosotros, pues como raza animal, pues también estamos acostumbrados a vivir en manada. Somos mamíferos y pues también, digamos que buscamos pues, encuentro, no, esa compañía, ese vivir en sociedad, pero pues vivir en sociedad es supremamente complejo. Vivir solo, habrá quien le gusta, a mí me parece muy aburridor, pero pues digamos, el punto es eso, o sea, que como sería, o sea, por una cosa es vivir solo en el apartamento o en la casa, otra cosa es vivir solo, aislado, absolutamente solo, en la mitad de la montaña o en una isla o en un sitio en donde no tenga ningún tipo de contacto con ningún otro individuo de la especie humana. Entonces, pues sí, o sea, el derecho constitucional nos da esa posibilidad, nos indica que somos libres de hacer las cosas según nuestro libre albedrío, nos garantiza eso y garantiza esa situación, sí, pero también nos establece límites para que podamos tener una convivencia armónica. Al menos eso desde el punto de vista ideal, de lo que se espera, lo que debería ser. O sea, la idea es que no, pero pues no se puede conocer que hay un abismo importante o una distancia importante, más que abismo, hay una distancia entre el deber ser, o sea, cómo debiese funcionar las cosas, y el ser, entre el deber ser y el ser. O sea, lo que debería ocurrir y lo que realmente ocurre. Claro, todos debemos comportarnos de una forma en que podamos desarrollarnos libremente como personas sin que eso implique un menoscabo, un detrimento o una lesión de los derechos de alguien más, ¿sí? O sea, no debería ser. La verdad, o la realidad más bien, pues es un tanto diferente, ¿vale? Finalmente, desde un punto de vista o desde un contexto histórico, para no hacer tampoco tan largo este video como les había prometido, en cuanto al origen, el desarrollo, el origen y desarrollo del derecho constitucional, pues nos toca hacer un poco de referencia o más bien un poco de historia. Nos tenemos que remitir al concepto de constitución en Antigua Grecia. En Antigua Grecia, cada una de las diferentes ciudades era un estado aparte. Atenas, con Tebas, con Esparta,
bueno, cada una de esas diferentes ciudades era absolutamente autónoma, era absolutamente independiente, tenían su propio régimen jurídico, tenían su propia visión, no tenían nada que ver el uno con el otro. De hecho, entre las diferentes, y por eso se les denomina o se les ha denominado ciudades-estado. Cada una de estas ciudades era un estado autónomo, era un estado independiente. Hoy en día, pues digamos que eso como que no nos cabe en la cabeza, salvo contadas excepciones, como por ejemplo la ciudad del Vaticano, o sea, donde vive el Papa, pues que es pequeño estado, un pequeño estado dentro de la ciudad de Roma, y Roma pues está dentro del país de Italia, o la capital de Italia. Entonces, pues sí, o sea, es la ciudad-estado, el estado Vaticano. Es una ciudad-estado también. Por ejemplo, el Principado de Andorra, que el Principado de Andorra pues queda al nororiente o noreste de España, un poco más al norte de Barcelona, es donde pues también es un principado, o sea, es un estado dentro de otro estado, una cosa, o sea, es un estado dentro de España. También Mónaco, pues también es un principado, queda sobre la costa azul de Francia, con el mar Mediterráneo. Ahí tiene otro nombre que en este momento se me escapa, no sé si es el Tirreno o es el Adriático, los confundo, pero pues digamos que son ejemplos, o bueno, Liechtenstein, que es también un estado, es un principado, es una ciudad, y es el estado con el mayor ingreso per cápita a nivel mundial. ¿Sí? Pero pues sí, es una cosa súper chiquitica y algo que se dedica a esa actividad financiera y bursátil. Es por eso, efectivamente, el estado con el mayor ingreso per cápita, pero bueno. Entonces, digamos que nosotros hoy en día, claro, son casos muy esporádicos, como que no nos cabe en la cabeza esa situación. Además que dentro de un territorio más o menos pequeño, ¿sí? La península griega, pues es relativamente pequeño y las ciudades que habitaban ahí, claro, el número de habitantes no era tan grande, pero pues cada una de esas diferentes ciudades que conforman lo que hoy en día conocemos como Grecia, en ese entonces no era Grecia, eran absoluta, o sea, no era no se concebían como si fuese una unidad, un mismo estado, un mismo país, ¿no? Cada uno era absolutamente diferente y repito, se la pasaban era en guerra. De hecho, no sé si ustedes recuerden la película 300, esta invasión de Jerjes, pues fue precisamente la que logró que las diferentes ciudades-estado, especialmente Esparta, Atenas, Tebas, bueno, no recuerdo en este momento las otras ciudades-estado, pues como que, oiga, si seguimos en forma independiente, pues Jerjes nos va a acabar y vamos a terminar haciendo una provincia más, una colonia más. Y fue Jerjes logró lo que los propios griegos nunca habían logrado, era unificarse, formar un frente común. Ya precisamente se unificaron entre todos ellos y lograron, digamos, ejercer una presión bélica importante y así es como nace precisamente el Estado griego. La Grecia que conocemos hoy, pues digamos que es precisamente consecuencia de ese enemigo común que implicaba para todas esas ciudades-estado, que era, era la invasión de Jerjes. De- eh, un poco de evolución histórica, también luego encontramos lo que es Roma, pero la historia de Roma, pues digamos que es, pues digamos que se divide como en tres escenarios, ¿sí? La monarquía, la república y el imperio. Eh, y acá, pues digamos que nos centramos sobre todo, bueno, en esa república romana y conformando en esa república romana, luego cuando comienza su época de expansión en ese
Imperio Romano, digamos que se replicaron muchas de las figuras e instituciones. Entonces, fíjense que pasamos de conocer esa individual, o sea, microestados, micronaciones, ¿sí? Que son las ciudades-estado griegas, pasamos a tener, pues obviamente, el Imperio Romano fue muy, muy grande, pues, y todo estaba precisamente condensado, todo precisamente dependía de un solo poder. Entonces, fíjense que bajo un mismo mando, bajo un mismo poder, se encontraba un gran territorio y el cual funcionaba bajo los mismos lineamientos, era el mismo idioma, eran las mismas, bueno, no, pues se respetaban las costumbres propias, pero pues Roma llegaba y, o sea, llegaba a, o sea, no destruía, como usualmente hacen todas las invasiones, sino que respetaba ciertas cosas, pero pues aportaba el lenguaje, la infraestructura, la forma de gobierno, la moneda, o sea, muchas cosas. Entonces, pasamos de esa pequeña ciudad-estado a un gran imperio, a un gran estado que se manejaba de la misma forma, de la misma manera, a lo largo y ancho de todo el territorio del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, eh, digamos que existe un fraccionamiento de la tierra, ¿sí? Y pasamos y comenzamos más bien ahora en la Edad Media, la época del feudalismo, en donde precisamente este modelo económico y modelo político de los feudos, ¿sí? Feudo pues viene precisamente de la tierra, entonces donde cada señor feudal, cada señor feudal pues es dueño de una fracción, de un pedazo de tierra. Dependiendo del tamaño de la tierra, pues hablábamos de que si es un ducado, si es un archiduque, si es, sí, dependiendo la dimensión misma. Entonces, fíjense cómo pasamos de la pequeña ciudad-estado al gran imperio, al feudalismo. Que este feudalismo pues es digamos un punto intermedio entre la ciudad-estado y el imperio. Entonces, como cada uno de esos diferentes feudos, cada uno de esos diferentes territorios, pues es autónomo, independiente, pero también tienen relaciones o qué tipo de relaciones tienen con los demás. Entonces, el modelo económico, el modelo político también cambia y pues de una u otra manera lo que se haga en cada feudo, pues no necesariamente ocurre también acá. Por allá por el año de 1215, en Inglaterra, mmm, se promulga algo así como la Carta Magna. Pues se promulga, no, pero más bien se suscribe entre diferentes señorías feudales lo que hoy en día se conoce como la Carta Magna, en donde se reconoce eh, al rey como tal, como el primus inter pares, el primero entre los iguales. Y un aspecto fundamental de esta Carta Magna, que es tal vez uno de los primeros vestigios, o sea, no llega a ser una constitución política, pero digamos que es como uno de los primeros inicios de lo que es una constitución. Esta Carta Magna reconoce, bueno, sí, que hay diferentes personas, los señores feudales, que todos ellos están en el mismo nivel, que el rey no está por encima de ellos. Por eso se habla que es el primero entre pares, primus inter pares. Y de tal manera que los señores feudales indican, venga señor rey, usted como es uno igual que nosotros, no nos puede establecer tributos de la forma en que se le ocurra. Para que usted pueda establecer un tributo, para que usted nos pueda cobrar un tributo, nosotros tenemos que autorizarlo. Tenemos que entre nosotros y se crea lo que es la cámara de los lores, de los lords, cámara de los señores feudales. Entonces, si la cámara de los señores no aprueba un tributo, pues ese tributo no le es, no, el rey no se los puede cobrar a sus señores feudales. Entonces es como una especie de regla. Como usted es un igual que nosotros, usted no está por encima de nosotros, para que usted nos pueda imponer un tributo, tenemos que haber autorizado previamente nosotros. Entonces, acá de una otra manera se establece ya unos lineamientos y unas reglas claras sobre el funcionamiento y también relaciones entre lo que hoy en día llamaríamos
relaciones entre el mismo Estado, ¿sí? Entre diferentes comunidades y el Estado como tal. Y digamos que ya en lo que podemos llamar el constitucionalismo moderno entre comillas, pues nace con la primera revolución, con la primera constitución política como tal escrita, que fue la de Estados Unidos. También, digamos que muy cerca de esa constitución de Estados Unidos, pues está la Revolución Francesa, en donde también se reconocen muchos aspectos. Y en la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, digamos que ellos toman muchos, o sea, comienzan a analizar cuáles, o sea, un poco de historia. Pasaron del absolutismo del gobierno casi que despótico de Luis XIV en Francia, y pues venían como ya su nieto Luis X, que Luis XIV indicaba l'état c'est moi, el Estado soy yo. Allá cuando estaba Luis XVI, o sea, su nieto, el esposo de María Antonieta, que estaban en ese momento en Francia, que hoy en día se conoce como Francia, pues estaban sufriendo, padeciendo una gran sequía, o sea, no existían muchos alimentos, y en cambio la monarquía, la corona francesa, Luis XVI, para seguir manteniendo, sosteniendo esa opulencia y las fiestas y todo eso, pues lo que hizo fue imponerle un tributo al pan, o sea, venían de una sequía, y pues al haber sequía, pues no se puede cultivar, y pues si se le impone un tributo a la materia prima con la cual se elabora el pan, que era uno de los fundamentos de la dieta, de la nutrición del pueblo, pues literalmente los comenzó a dejar o sea, los estaba casi que matando de hambre. Y por eso es que comienza, digamos que ese es como el punto de partida de la Revolución Francesa, ¿sí? La molestia social se origina desde ese momento. Entonces los grandes pensadores o ilustradores de la Revolución Francesa comenzaron a mirar, bueno, o sea, no queremos tener un monarca que abuse del pueblo. ¿Cómo hacemos para tener un sistema de gobierno como que sea equilibrado? Entonces comenzaron a mirar de qué manera funcionaba en Inglaterra. Se dieron cuenta, oiga, en Inglaterra funciona como chévere la vaina, ya no existe un abuso como tal. Entonces comenzaron a mirar cómo funcionaba, y lo que, entonces, digamos que no existe como tal un aporte por parte de la Revolución Francesa. Digamos que el aporte de ellos es precisamente reconocer la realidad, y sobre esa realidad estructurar un modelo, ¿sí? O sea, diseñar un modelo. Y entonces indican, fíjense que allá tienen divididos los poderes públicos, ¿sí? Hay un rey, ¿sí? Gobierno, hay un poder legislativo, o sea, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Señores, y existe también por otro lado los jueces. Mm, y ninguno de ellos abusa del poder. ¿Y cómo hacen para no abusar del poder? No, es que cada uno puede controlar al otro. O sea, la Cámara de los Señores puede controlar las decisiones del, del rey, del monarca, y también algunas cosas de los jueces. A su turno, los jueces juzgan a estos y a estos, y el rey también puede. Entonces, entonces ideó, miren, ellos tienen un sistema de frenos y contrapesos, checks and balances. O sea, cada uno es autónomo, sí, pero entonces para que haya un equilibrio se requiere que ninguno de esos, digamos que son tres poderes, pero si ustedes ven este que es mi dedo corazón o dedo medio, pues es más largo que los otros. Si yo procurara eh, ponerlos, pues obviamente no va a estar en equilibrio. Entonces lo que idearon los franceses fue precisamente esos frenos y contrapesos para evitar que ninguno de los otros poderes abuse del poder. El poder tiene una cosa misteriosa, mística, mágica, y es que el poder es tan bueno que cualquier persona tiende a abusar de él. Cualquiera. Vemos que es algo casi que natural del poder. Entonces estos franceses, repito, Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
no tienen nada nuevo, sino que su aporte como tal es eso que ya existe, cómo lo organizamos para que se vea y se lea bonito. ¿Sí? En eso los franceses pues, son mágicos en adornar las vainas y etcétera. Y entonces creó esa teoría de la división de poderes. Ellos lo llamaban tridivisión de poderes. Entonces, el poder en general está dividido entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder judicial, ejecutivo y judicial. El ejecutivo crea las normas, el ejecutivo ejecuta las normas y el judicial juzga el incumplimiento de las normas o el abuso o los conflictos que hayan en desarrollo de esas normas. Entonces, dividamos el poder, pero aunque esté dividido cualquiera de ellos, o sea, ya no tenemos un problema de uso del poder, sino que cualquiera de esos tres poderes puede crecer y abusar. Por eso entonces diseñaron o estructuraron la teoría de los frenos y contrapesos, checks and balances, para que los poderes entre sí se controlen, ¿sí? Para que no permitan que ninguno de esos poderes abuse del otro. Entonces, digamos que esa es meramente como el nacimiento y la evolución del derecho constitucional hasta nuestros días. Ya para la siguiente sesión, pues vamos a comenzar a hablar específicamente de lo que es el Estado, la definición de Estado y cuáles son los diferentes elementos o componentes del Estado. Nada, por ahora dejamos acá. Espero que hayan quedado claros los conceptos y nada, cualquier inquietud, cualquier comentario, me pueden comentar, bien sea acá en el video, me pueden comentar al correo electrónico. Ya muchos de ustedes también tienen en los correos que envío, pues ahí debajo mi nombre aparece mi número telefónico. Entonces ahí también me pueden escribir vía WhatsApp o cualquier cosa. Muchachos, muchísimas gracias y que estén muy bien. Espero nuevamente que hayan quedado los conceptos claros. Si no, igual tienen la conversación para escribirme a